todo lo que me diste viene de ti. Así dice una parte del Evangelio de San Juan que vamos a leer hoy. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, a un nuevo encuentro virtual para celebrar juntos la buena noticia del Evangelio en el séptimo domingo de Pascua. Mi nombre es Alfredo. Los invito a que allí donde estemos tomemos asiento y escuchemos tranquilos y sin distracciones este culto, sabiendo que estamos así unidos a decenas de personas en la ciudad y quizá también en el resto del mundo. Comenzamos escuchando juntos este preludio desde nuestros hogares y así vamos entrando en la presencia del Señor. Y damos gloria y alabanza al Señor cantando juntos 1000 voces para celebrar. Nos guiará Esteban con esta melodía que están escuchando y lo que vamos a cantar es 1000 voces para celebrar a mi libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor. Él habla y al oír su voz los muertos vivirán. Se alegra el triste corazón, los pobres hallan paz. Cantemos juntos. Para celebrar a mi libertador, las glorias de su majestad, los triunfos de su amor. Él habla y al oír su voz, los muertos vivirán. Se alegra el triste corazón, los pobres hallan paz. Esta es una fecha muy especial, como argentinos y como cristianos que seguimos la tradición metodista, el mes de mayo. En el primer caso recordamos la Revolución de Mayo, gesta patria que fue el comienzo de nuestra emancipación del poder centralizado. Y en segundo lugar, recordamos la experiencia de conversión de Juan Wesley del 24 de mayo de 1738, cuando con ardor en su corazón experimentó en su propio cuerpo y ser la certeza de que Cristo lo amaba y lo había salvado por gracia. Esto es muy importante. Además, un 25 de mayo de 1867 es la fecha designada de inicio de nuestra propia congregación, hace 153 años, cuando Juan Thompson predicó el Evangelio en castellano por primera vez en el país y una de las primeras en Latinoamérica. Todo esto es parte de aquello que hemos recibido, que forma parte de nuestra identidad y por lo cual estamos muy agradecidos. Es parte de nuestra experiencia como pueblo de Cristo.
Hagámoslo siempre con este espíritu, con el que nos invita el salmista, según nos lee Federico. Salmo 68, versículo 33 a 36. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, él hará oír su voz, su poderosa voz. Atribuid el poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Y el himno que vamos a escuchar ahora fue escrito por Charles Wesley, el hermano de Juan, y cuya traducción es "Maravilloso es el gran amor". Es quizá uno de los himnos más jubilosos escritos por él. Lo hizo para Pentecostés, tiempo que se aproxima en una semana, un 21 de mayo de 1738. Fíjense qué casualidad también la fecha. Justo 3 días antes de que su hermano Juan experimentara este extraño calor en su corazón del que hablaba antes. Carlos estaba convaleciente en la casa de un amigo, un mecánico pobre, cuando de repente escuchó una voz decir: «En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y cree, y serás curado de todas tus enfermedades». La voz provenía de la hermana de su amigo, que se sintió movida a decir estas palabras mientras estaba soñando. Un par de las 5 estrofas de este himno dicen así, adaptadas aquí con una melodía contemporánea en guitarra. Maravilloso es el amor que Cristo derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, inmenso, adorable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. No temo la condenación, Jesús hoy ya es mi Señor. Vivo en él, mi Salvador, vestido en su justicia voy. Libre acceso, gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. La situación que estamos viviendo a nivel mundial nos pone a prueba y desafía de una forma que no conocíamos. No te extrañes si hay momentos en los que no te sentís bien, si estás bajoneado o bajoneada, sentís que el tiempo corre de una forma desenfrenada, o simplemente te preguntás qué pasa que no corre en absoluto. Quizás estés escuchando esto desde una cama, con enfermedad, o estés escuchándolo sin tener trabajo. Y sí, hay veces que pensás que todo está perdido. Lo sabemos, pero ¿sabes qué? ¿Sabes que esa no es la última palabra? Hay alguien que, cuando todo parecía perdido, vino a ofrecer su corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanto sangre que se
llevo el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países, hablo de esperanza, y hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra tierra, nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y así Jesús ofreció su corazón, y quienes decidimos seguirlo sabemos que puede haber sufrimientos, y los hay. Pero también sabemos que la muerte no tiene la última palabra, porque la vida, finalmente, la venció en la cruz. Y dice la carta de Santiago 5, versículos 13 al 16 en el Nuevo Testamento: ¿está afligido alguno de ustedes? Que ore. ¿Está alegre alguno? Que cante himnos de alabanza. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y lo unjan con óleo en nombre del Señor. La oración, hecha con fe, salva al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiera cometido. Reconozcan pues sus pecados y oren mutuamente unos por otros para que sanen. Y ahora nos preparamos para rezar del Evangelio Juan, capítulo 17, versículos 6 al 9, que leerá Facundo, y la lectura de Hechos, capítulo 1, versículos 15 al 17, que va a leer Cecilia. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio.
Oramos pidiendo al Señor bendiga este momento, al pastor que dará el mensaje y a cada uno de nosotros desde sus casas, para que la palabra sea de bendición para todos nosotros, refugio y vida nueva. Amén. Buen día, familia, buen día, hermano, hermana. Tiempos raros los que nos tocan vivir y este domingo es el previo al domingo de Pentecostés, domingo 24 de mayo, donde en la tradición wesleyana en el mundo también se celebra la experiencia espiritual de Juan Wesley, fundador de este movimiento metodista que tiene muchas maneras y modos de ser en los más de 120 países donde está en el mundo. Y ya me quedaba pensando en estos textos que nos propone el leccionario ecuménico, en el Evangelio de Juan y en el libro de los Hechos. Si es que te podés imaginar cómo va a ser la historia que cuentes de esta pandemia. ¿Cómo va a ser esa historia que cuentes cuando haya pasado esta pandemia en el tiempo que sea? Una cosa que a mí por lo menos me resulta muy apasionante de leer es la historia. No la historia como un cúmulo de anécdotas, que también es interesante, diría Chismociencia, Susanita, la amiga de Mafalda, sino la historia de cómo hay acontecimientos que se van desenvolviendo en el tiempo y marcan inexorablemente la vida de tantas personas. Por un momento te invito a que hagas el ejercicio imaginario de ver la historia de lo que todavía no pasa o está pasando ahora, de la cual cada persona en este mundo es protagonista obligada. Sí, claro, estoy hablando de la pandemia y de la cuarentena. ¿Cómo te imaginas que vamos a contar esta historia dentro de una década, por ejemplo? O en 20, o en 30 años. Diremos cosas como yo sobreviví al COVID-19 o cómo sufrí la cuarentena. O tal vez frases que nos remitan a esa precariedad que gran parte del pueblo latinoamericano vive y en otras partes también, de decir, no teníamos nada que comer, pero Dios, a través de mis hermanas y hermanos, me dio lo necesario para no angustiarme tanto. Es difícil este ejercicio porque probablemente todas estas y muchas más frases sean parte de la memoria colectiva de cada pueblo en cada territorio en el mundo. Esto va a depender desde dónde leas esa historia que viviste, con cuántas comodidades o falta de ellas la pasaste, con cuánta comida y trabajo o falta o nada de esto hayas pasado la cuarentena. También se construirán leyendas con las décadas por venir, o relatos heroicos u otros, me imagino también llenos de cobardía, de lo que fue pasando y de lo que va pasando estos días. En realidad no lo sabemos, ¿sí? Solo lo imaginamos. Ahora, volviendo al tema de la historia, si ustedes se fijan con atención, nuestra historia argentina, por ejemplo, está plagada, igual que la historia de muchos otros países, de cronologías de sucesos, con días, meses, años, y muchos otros datos que hacen al carácter, en muchos casos, de prohombres y promujeres que hicieron en nuestra patria. ¿Eh? Recuerden que mañana es 25 de mayo, día feriado, por lo menos en Argentina, recordando el primer gobierno patrio. Y ahí también está lleno de anécdotas que son más que históricas, son de leyenda, ¿no? Imagínate un Domingo Faustino Sarmiento, padre de la educación en Argentina, que él dice, y estudiábamos de pequeños, que nunca faltó un solo día a la escuela, ni siquiera los días de lluvia. Como si en San Juan la lluvia fuese día por medio. En San Juan no llueve nunca casi, para quienes hemos vivido allá, lo cual no lo convierte en una gran proeza, pero bueno, así lo hemos estudiado muchas veces. Y también pensando en los patriotas primeros repartiendo escarapelas un 25 de mayo en una plaza colmada de gente con lluvia y todo con sus paraguas, cuando en realidad los paraguas son un invento mucho más posterior, en varias décadas, al 1810. Pero bueno,
Y así uno podría mencionar también el cruce de los Andes con sus leyendas, de cómo iba San Martín o no, la gente que había o que dejaba de existir. Pero así se construye la historia. La historia se construye con datos comprobables, ciertamente con día y hora, y otros que están en la memoria de las personas que participaron y se transmiten. Lo cierto, pensando ahora en lo que acabamos de leer y en Lucas que escribe el libro de los Hechos, Lucas tiene mucho de historiador y es muy preciso en los detalles. Es increíble cómo Lucas también cuenta un detalle fundamental de la historia del Jesús que conoce, y es el tema de las traiciones, los traidores y las traidoras a esa historia y a ese Jesús. Si uno toma en cuenta este texto del libro de los Hechos que Lucas escribe, veremos que el traidor no tuvo un gran devenir, pero es parte de la historia y del relato de los evangelistas. En todos los evangelios aparece. Es más, eh, es propósito del Espíritu Santo y del proyecto de Dios la acción de Judas como traidor en la historia. ¿A ustedes les parece difícil de comprender esto? A mí es sencillamente imposible. A veces me pregunto cómo puede ser que la traición se configure como parte del proyecto de Dios. En todo caso, la misma pregunta podríamos ampliar aún más y decir, ¿cómo es posible que las tragedias que algunas personas viven cuando no nos toca a nosotros mismos en carne y hueso, se conviertan en un proyecto esperanzador en manos de Dios? No te olvides de esto. Judas es parte de lo que el Espíritu Santo mueve como propósito y es parte del proyecto de Dios. ¿Será posible que nuestras tragedias personales sean parte de ese proyecto esperanzador? Esto es muy difícil de aceptar, sobre todo cuando hemos pasado o estamos pasando tragedias. En esto, siempre, en todo momento, me ayudaron las palabras de cuidado pastoral de Jesús que tiene con sus discípulos en el Evangelio de Juan. Fíjate lo que dice en esto que recién escuchaba, Juan 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es la frase de Jesús a su Padre con respecto a sus discípulos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y esto es un ordenamiento teológico que hace Jesús, que uno puede desgranar. Fíjense, en un primer momento Jesús afirma que ellos, sus discípulos, fueron sacados del mundo de la incredulidad, por eso le ruega que no los quite del mundo, o sea, hay una posibilidad donde ellos hayan sido sacados. Y dice, bueno, no los saques de ese mundo que es un mundo de incredulidad, de odio, de tiniebla, de la oscuridad de cuando no había Mesías. Como dato elemental a tener en cuenta, es importante saber que Dios siempre santifica aquello que ama. Santificar literalmente quiere decir separar, ¿sí? Dejar, reservar para otra cosa. Por eso dice la Biblia que el pueblo de Dios es un pueblo santo, no porque tengamos una aureola en la cabeza o seamos mejores que otras personas, sino porque Dios nos ha reservado para algo que tiene que ver con sus propósitos. Sí, nos ha reservado para sacarnos de esa luz, perdón, de esa oscuridad a la luz de su presencia, a la luz de su esperanza, podríamos decir, en esta santificación de Dios con sus hijos e hijas. En un segundo momento, también importante, en esa frase que recién te repetía del Evangelio de Juan en boca de Jesús, ellos, los discípulos, guardan la palabra del Padre otorgada por fe porque han creído en Cristo, en el Jesús como Mesías. Por ende, dan testimonio de esto. Y algo que repite mucho Juan en el Evangelio es la palabra testimonio y testigo. Esto es fundamental cuando leas este Evangelio. Estas palabras para Juan el Evangelista son palabras que ordenan nuestra fe. Testimonio y ser testigos de Jesús. Las dice una y otra vez todo el tiempo. Frente a la realidad que describe Jesús, en donde Él vuelve al Padre, pero ellos se quedan acá en este mundo, es el mismo Cristo el que ora a Dios directamente con dos pedidos muy concretos. La unidad de ellos, sus discípulos y discípulas en este mundo, y junto con esto,
que en todo momento sean librados del malo, liberados del maligno, dice el Evangelio. Entonces, volviendo al tema de la historia, pensaba yo, y los modos que tiene de ser interpretado de acuerdo a qué lugar de la historia hemos ocupado o estamos ocupando, las tradiciones y las leyendas que se construyen, creo que será bueno tener en cuenta lo planteado por Jesús en la particular mirada de reconstruir los datos que se arrojan en el Evangelio de Juan. Y podemos decir esto: la fe no es en ningún momento un reaseguro de nuestra propia enajenación de la realidad. Lo digo de otra forma, la fe no es tu seguro para olvidarte de lo que pasa al lado tuyo y vivir en una burbuja. Por el contrario, estar en el mundo desde la vivencia de la fe no evita ni amortigua los datos terribles de este mundo, su egoísmo, su atropello, su violencia, su oscuridad. La fe no evita ni te amortigua este dato, pero por el contrario, queda claro que es el Espíritu de Jesús el que sustenta a sus amigos y amigas en este tránsito por el mundo, para afirmar con fuerte convicción que más allá de las penumbras terribles de nuestra historia y de nuestras historias nacionales, mundiales, incluyendo holocaustos y asesinatos, los odios y rencores, ¿sí? Y todo lo demás, para quienes reconocen al Cristo resucitado, pueden vivir con una esperanza puesta más allá de esa oscuridad, o bien, parafraseando a Juan en el Evangelio, pueden vivir en luz y claridad de día y de días por venir. Y otra cosa importante es que la fe en Cristo te vuelve su testigo privilegiado y privilegiada. Lo otro cierto para hacernos eco de lo que Juan transmite en su Evangelio es que la única manera de dar testimonio de que creemos en Cristo es dando testimonio de Él en este mundo, siendo sal y luz para aquellos que no le conocen. Una fe que no puede expresarse con gratitud y convicción es una fe que aún está buscando fundamentos o bien no sabe dónde encontrarlos. Es menester ver una y otra vez cómo esta fe que decimos tener influye en el día a día de nuestros quehaceres, de qué manera se traduce como testimonio cierto a las demás personas. También lo otro es que en la fe hay cuidado, comunión y nueva vida, aún para soportar las peores traiciones. En realidad cualquier traición es peor y es terrible, ¿no? Nuestra misma experiencia de vida nos ha demostrado y nos sigue demostrando que el hecho de ser traicionados por nuestros seres a veces más cercanos y aún el hecho de no ser escuchados en nuestros reclamos, por más justos que nos parezcan, es algo casi inevitable. Por eso la fe en Cristo constituye un andamiaje muy sólido sobre el cual movernos en medio de estas tormentas cotidianas. Es decir, frente a lo inevitable de la muerte, por ejemplo, la vida aparece una y otra vez abriéndose camino. ¿Qué es lo que sostiene esta vida más allá de la muerte? La comunión de unos con otros, el vínculo de la permanencia en el amor, al decir de Jesús en el Evangelio de Juan, y los gestos claros y concretos que acompañan ese amor solidariamente, desde la visita al que tiene angustia hasta el preguntarnos y estar presentes en lo cotidiano de tantos y tantas. Ser liberados, digo, del maligno es en definitiva un hecho salvífico de Cristo para cada uno de nosotros y nosotras, que sustenta y que se sustenta en esta práctica cotidiana de ser iglesia. Y claro está, en el poder transformador del resucitado, de ese que ha vuelto con su Padre, pero que en ningún momento nos ha dejado huérfanos o carentes de cuidados en este mundo. Esto es importante entenderlo, ¿sí? Jesús vuelve al Padre, pero no nos deja solos ni solas. La verdadera historia de esta comunidad de fe en la cual sos parte, acá en Almagro o en el lugar donde te encuentres, la verdadera historia de fe de esta comunidad, de la tuya, es una construcción permanente que no se acaba nunca.
Es una construcción permanente donde algunas personas se suman, otras se van y otras aparecen sin esperarlas. Es una construcción permanente donde hay relatos, narraciones, historias y, ¿por qué no?, también se construyen leyendas en esa comunidad, en donde las vidas se entrelazan y las voces son escuchadas y tomadas en cuenta. Acá no hay historia de vencidos y vencedores en las comunidades de fe. Las comunidades de fe, todas las voces en su pluralidad y en su diversidad se escuchan, son atendidas y construyen esto que decimos el gran relato de la comunidad. En este momento sos y somos parte de este relato en medio de la cuarentena, de estas sensaciones y pensamientos que vamos sumando en el cuidado diario de Jesús por nosotros. Por esto mismo, el hecho de estar, sí, en forma virtual también se está y también se es, uno no deja de ser porque virtualmente se comunica. ¿Sí? Esto es lo que nos va construyendo como comunidad en este tiempo de cuarentena. Por eso es importante tu relato, que se encarne también desde tu historia, desde cómo vas viviendo este momento, quizás más afortunadamente que otras personas o con menos fortuna que otras personas, y en todos los casos necesitando del contacto con otras personas, con las demás personas que son la comunión y la comunidad, en ese poder que tiene Dios para conectarnos unos con otros y liberarnos aún de nuestras peores oscuridades. En este tiempo confiamos que Dios conecta nuestros relatos y hace de la historia de esta comunidad algo siempre liberador, algo siempre lleno de amor y de ternura. En esa verdad nos movemos y queremos seguir moviéndonos. Que Dios te bendiga en este tiempo. Nos preparamos para el envío, pero antes vamos a compartir unos anuncios. Recordamos a todos aquellos hermanos y hermanas que deseen saber cómo hacer llegar sus diezmos y ofrendas, que disponemos de varias formas para hacerlo. Pueden consultarlo enviando un correo electrónico a mayordomía@almagroconjesus.org, o si no, también ingresando a nuestra web para ver los números de teléfono a disposición: www.almagroconjesus.org. Ofrendar es una oportunidad hermosa que tenemos los cristianos para poder agradecer al Señor lo mucho que Él nos da. Por otro lado, recordamos que en nuestra página web tenemos publicado el detalle de todos los servicios que realiza nuestra iglesia en este tiempo de aislamiento social, con todos los horarios y los datos de contacto necesarios. Tengan eso a mano porque quizás puedan necesitar pasar ese dato. Este 28 de mayo celebraremos el Día de la Educación Metodista en Argentina. Oremos por nuestra querida Escuela Schweitzer y Jardín Galopín, una de las 10 escuelas metodistas de nuestro país y que está a cargo de nuestra congregación, que en este tiempo continúa garantizando la continuidad pedagógica de su comunidad. Preparémonos ahora para recibir esta lectura de envío, canto y bendición, para continuar la semana cerca en la distancia, unidos en Jesús. Y dice la lectura, la carta es 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios les hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Los
y que en este tiempo donde seguramente hemos ido también creciendo y madurando, aún en medio de la cuarentena, con habilidades y con talentos que no creíamos tener para con la familia, para con nuestros amigos, en lo laboral seguramente, o en la búsqueda. Nosotros reafirmamos la solidaridad de nuestro Dios que está siempre junto a su pueblo, que nos llama a ser misericordiosos, que nos llama a estar al lado de las personas que más necesitamos en este tiempo. Y por esto mismo sabemos que el Señor va a estar a nuestro lado. Y hasta que volvamos a conectarnos nuevamente, hasta que volvamos a estar en espacios de comunión compartido, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo estén con vos y todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.